la suspensión perfecta, ¿no? La suspensión perfecta, se ha dicho de todo, de que el gobierno primero dijo que no va a haber esto, hay que pagarle el sueldo íntegro a la gente, pero en la realidad se nos estrelló en la cara, ¿no? El presidente ahora dice, entraremos a la segunda fase de reactivación a partir de junio del 2020 y será en el primer trimestre del año 2021 donde podremos empezar a regresar a la normalidad. Bueno, hay gente que ha aplaudido, los empresarios, la CONFIEP, los gremios. Listo, gracias presidente, gracias ministra por darnos esta solución. Inclusive habían pedido en la CONFIEP los ceses colectivos, pero al final la suspensión perfecta en la cual por 3 meses los trabajadores sin un aviso, sin indemnización, podrían ser suspendidos de sus labores solo con la simple comunicación. Los que están en las pymes recibirían un subsidio de 760 soles, mientras los trabajadores podrían tener accesibilidad a su CTS y también a su AFP hasta un monto de 2.000 soles. Pero no todas las voces han sido de aplauso hacia las medidas del gobierno. Han habido voces disonantes como la del ex ministro de Trabajo, Jorge Villasante, ¿no? Si bien esta figura es una figura que existe dentro de la legislación peruana. Tenemos el enlace con el exministro, me avisan ahí por favor en la dirección para ver, ¿no? A ver, a las pymes, ¿no? 760 soles, a alguien que ha estado trabajando de repente con mucho esfuerzo, estaba ahí en una empresa, trabajaba en un taller, 760 soles, bueno, puede alcanzarle. Ahora, el otro trabajador, ¿qué pasó con un trabajador que recién ha ingresado? ¿Qué CTS va a retirar si ni siquiera ha podido recibir el CTS de este año? Bueno, una de esas voces disonantes, como les decía, es el doctor Jorge Villasante, ex ministro de Trabajo, con quien vamos a conversar en este momento. Doctor Villasante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los televidentes. Un gusto estar en contacto con ustedes. Un gusto. A ver, el gobierno empezó diciendo de que de ninguna manera se iban a tomar este tipo de medidas, que la suspensión perfecta, de ahí vino la propuesta de la CONFIEP y parece que la suspensión perfecta se convirtió en el punto medio de la negociación entre los gremios empresariales con el gobierno. ¿Usted está de acuerdo o no? Fíjese, Miguel. Sí. Lo primero que hay que decir es que lamentablemente el gobierno ha tenido una postura que ha sido zigzagueante propiamente. Como bien refieres, primero dijo que no iba a aplicar y no iba a proceder la suspensión perfecta de labores. Esto lo estableció expresamente a través de un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 029. Dijo además, y nos ha venido diciendo durante todas estas semanas, que su preocupación era mantener el empleo. Sin embargo, lo que ha ocurrido el día de hoy es la publicación de un decreto de urgencia que lo he titulado como un decreto de urgencia infame, por el cual se recurre primero a tomar una decisión. Oiga, sí procede la suspensión perfecta, aquello que decían hasta hace pocos días que no procedía, dicen sí procede. Y lo segundo es que bajo esa condición, los costos propiamente de esta suspensión, ¿quién los asume? Los asume íntegramente el trabajador. Hablando en términos generales de la empresa, y excluyo a los trabajadores de la micro y pequeña empresa, que por lo demás tienen un tratamiento especial, diferenciado, pero que no es la generalidad de casos en el país. Entonces, en buena cuenta se ha cedido a una presión, seguramente, pero afectando derechos de los trabajadores, que son la gran mayoría de este país. Así es. Bueno, pero al final, el día de hoy, bueno, ya no tienen mucho que hacer, ya no tienen a quién reclamar. Prácticamente el empresariado peruano, que también hay que entenderlo, que también entiendo que quiere sostener los puestos de trabajo, pero esta es una crisis económica atípica. ¿Cuál sería entonces el punto medio, doctor Villasante, para poder lograr este acuerdo entre trabajadores y empleadores? Miguel, algo que debemos de pensar en coyunturas como estas, siempre habrá que procurar
evitar que el daño sea traumático y en particular que afectemos a los más vulnerables. Los más vulnerables en este tema son los trabajadores. Aquí el mensaje del gobierno es a los trabajadores del país: oiga, la empresa en la cual usted trabaja puede suspender los contratos de trabajo, ojo, hasta el 9-10 de julio del presente año, en esta primera etapa. En ese periodo usted se queda sin sueldo, pero no se preocupe, tranquilo, porque usted va a tener recursos con los cuales atender las necesidades, hablemos... Pero no te preocupes porque puedes agarrar tu plata, le dice. Eso le ha dicho el gobierno. O sea, tú echa mano a tu CTS y echa mano a tu fondo de pensiones. Sí. Y entonces, tranquilo, de ahí vas a poder subsistir durante el tiempo que se prolonga la suspensión perfecta de labores. Oiga, y el Estado de alguna manera está haciendo algo por mi trabajador, que dicho sea de paso, claro, muchos de ellos también pagan sus impuestos, su impuesto a la renta y otros impuestos, algunos indirectos también, no. Oiga, y el empleador también, bien, gracias, en este periodo. Pueden haber creado fórmulas, Miguel, sí. Yo diría... Por ejemplo, ¿Por ejemplo cuál, Jorge? Por ejemplo, ¿cuál? Fíjese, Miguel, los primeros 15 días, hablemos del 16 de marzo al 30 de marzo, 31 de marzo, oiga, una licencia con goce de haber recuperable. Eso ya estaba así perfecto. Ya. Oiga, los siguientes 15 días, ¿por qué no una licencia, ¿no?, sin goce de haber? Perfecto. O sea, no extingo, no suspendo el contrato de trabajo. Está usted con una licencia con goce de 15 días. Y los siguientes 15 días, una subvención del Estado. Ya. ¿Por qué no? Entonces, se afecta de alguna manera el empleador, el trabajador también asume parte, como decimos, cuando llueve moja todo. Ya, entremos ahí, Jorge. Entonces, se habló en Europa, en los países que tienen un corte más socialista, se habla de un subsidio, una pensión mínima, un sueldo de desempleo. Esta sería la ocasión entonces para crear ese monto, esa asignación por desempleo a estos peruanos. Es una buena oportunidad para pensar en implementar en el país un seguro de desempleo. Obviamente en las actuales condiciones los tiempos no dan, pero sí, es una oportunidad para a futuro implementar un seguro de pensiones, un seguro de desempleo, perdón. Ahora, pero hay otro tema, Miguel, si me permites. Sí, por favor. El gobierno ha dicho y ha lanzado un programa que se llama Reactiva Perú. Sí. Reactiva Perú, que se le han asignado 30.000 millones de soles. Sí. ¿Cuál es la finalidad de este programa Reactiva Perú? Es inyectar en el sistema financiero esos 30.000 millones de soles. ¿Para qué? Para que las entidades del sector financiero la puedan prestar a las empresas. ¿Para qué? Para atender obligaciones de corto plazo. Es decir, ¿qué obligaciones de corto plazo tienen las empresas que efectivamente han quedado mal económicamente, con falta de liquidez en este periodo? Uno, para atender seguramente a proveedores, ¿no es verdad? Así es. Dos, para atender obligaciones con sus trabajadores. Entonces es contradictorio, Miguel, que yo diga, le voy a dar 30.000 millones al sector financiero para que las presten a las empresas, ¿no?, para que mantengan el empleo, paguen a sus trabajadores, y también permito la suspensión perfecta de los contratos de trabajo. Un primer tema totalmente contradictorio. Un segundo tema contradictorio es: el gobierno ha anunciado una subvención del 35% a la planilla de aquellos trabajadores de empresas que tienen trabajadores que ganan hasta 1.500 soles. Y ha dicho 35% de la planilla de esas empresas, o por el número de trabajadores, voy a subvencionarlos. Pero ¿sabe cuál es el problema, Miguel? Que no le ha puesto como condición: oye, yo Estado te voy a subvencionar con el 35%, pero no le pongo como condición que mantenga el empleo. Es decir, en teoría podrían haber empresas que reciban el subsidio y muchas de ellas ya no han renovado contratos de sus propios trabajadores que vencieron, por ejemplo, a fines de marzo. Entonces están recibiendo un beneficio del Estado y no están manteniendo, garantizando la permanencia en el empleo. Medidas absolutamente contradictorias del gobierno. Correcto. Vamos a ver, además acá todos los días cambia la norma, ¿no? Todos los días sale un decreto que deroga el del día anterior para poder mejorar, o sale el reglamento.
Lo que sí está claro es que no hay una conceptualización clara de la emergencia, no solo en materia laboral, sino en materia económica. Jorge, te hago una pregunta final. Cuando tú fuiste ministro de Trabajo, ¿estabas durante el terremoto de Pisco o no? No, yo propiamente ingreso al gabinete ministerial cuando ya comenzó con fuerza la crisis económica el año 2008 y nos tocó enfrentar esa situación de crisis en particular también que afectó al mundo entero, ¿no? Recordarás tú, y y hay que decir, el Perú fue un país en el cual no hubieron empresas que quebraron. El gobierno en su momento, con el liderazgo del presidente García, tomó decisiones que permitieron, por ejemplo, que las empresas pudieran seguir produciendo en el país y seguir recursos. Eso es importante, ¿no? Eso es importante. O sea, la empresa siempre va a proponer la mejor salida para ellos. Cese colectivos, ¿no? Es más, ni siquiera han esperado suspensión perfecta. Pareciera que ya sabían todo y estaban ahí listos para sacar la suspensión perfecta o la cesión de contratos de terceros. Pero ¿qué podemos esperar si ni siquiera el Estado mismo cuida al trabajador, pues, Jorge? ¿Qué esperamos? Fíjate, Miguel, la semana pasada, estando en otro medio de comunicación, salió a la luz también, y en otros medios nacionales también, que en municipalidades aquí en Lima, una de ellas con nombre propio, La Victoria, trabajadores de limpieza pública, de recojo de residuos sólidos, que estaban contratados bajo la modalidad de terceros, no se les ha renovado contratos por ejemplo, el presente mes. Es decir, la pita siempre se rompe por la parte más débil. Y eso es algo que deberíamos de cuidar. Esa es la parte, fíjate, son trabajadores que han estado expuestos durante la primera etapa de la crisis. En Miraflores hemos visto que el 60% de trabajadores de fiscalización, limpieza y serenazgo están enfermos y no les van a renovar contratos, o sea, van a tener que asumir esto solos. ¿Y la familia dónde está? Allí sí el Estado no asume ninguna responsabilidad con sus propios trabajadores, con aquellos a los que los está exponiendo también a realizar labores en condiciones insalubres, en condiciones de inseguridad. Bueno, Jorge, te vamos a estar molestando porque hay mucha gente que nos escribe sobre su situación laboral y es muy importante ver cómo los podemos orientar para que exijan sus derechos. Muchas gracias. En cualquier momento. Muchas gracias, Jorge Villasante, exministro de Trabajo, haciendo una crítica, ¿no?, a esta suspensión perfecta que, si bien ya está dentro de nuestra legislación, tal vez porque no se tuvo claro cuáles eran los escenarios, ¿no? Tal vez se pudo hacer más, tal vez.